Debía ser un control de alcoholemia especial previsto para la Navidad. Se convirtió en un eje de discusión diplomática entre la Argentina y Rusia, específicamente entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la embajada rusa en nuestro país. Por lo que estamos viendo ahí en pantalla, este es el primer episodio en donde un trabajador, un empleado diplomático de la embajada rusa, cerca de las 11 de la mañana, es detenido en un puesto de control de alcoholemia en el barrio de Recoleta y manejaba este Volkswagen Vento blanco y le quisieron hacer el control y se negó. Obviamente eso fue lo que desató el conflicto que nos mantuvo a todos en vilo durante la jornada navideña. Desde la embajada rusa acusaron violaciones de soberanía, incluso por las reglas diplomáticas, con lo cual, bueno, es un conflicto que escaló y se instala y promete probablemente alguna que otra rispidez entre ambos gobiernos. Estamos viendo ahí adentro de ese Volkswagen es Sergei Baldin, que es el primero de los empleados que se negó al control. En ese momento llegó la policía de la ciudad de Buenos Aires, lo escoltaron hasta la embajada, a donde le hicieron el acta por haberse negado al control de alcoholemia, y cuando se celebra este tipo de actas por el que se niega, es como si efectivamente hubiese dado positivo, excediéndose en los límites, de modo tal que le va a corresponder la multa. Una hora más tarde, en ese mismo control, aparece un segundo auto del cuerpo diplomático, también de la embajada rusa, en este caso un Toyota Corolla que conducía Salmantin Kardem, que repitió el mismo escenario. Lo escoltaron nuevamente hasta la embajada de Rusia y ahí también le celebraron el acta. Ahí estamos viendo el momento en que lo escoltan. De hecho, quien lo escolta es parte de la policía de la ciudad, con una brigada específica de la Policía Federal, que es el Departamento de Seguridad Diplomática, que se ocupó precisamente de preservar la integridad física tanto de las personas como de los autos, para que vayan a resguardo en la embajada. Y acá hay un punto clave, ¿no? Porque por supuesto esto generó un amplio debate y una controversia entre el gobierno porteño y el gobierno, incluso veremos, nacional, y la embajada rusa respecto de la inmunidad diplomática y si se tienen que someter a controles, si les cabe el control, etcétera. Pero en cualquier caso hubo un accionar muy diferente al que hay en el accionar de un conductor ciudadano de a pie, porque no le retuvieron el auto. Claro. Lo máximo que se hizo en este caso fue labrarles la multa y bueno, y escoltarlos hasta la embajada. Aún así, el conflicto está en si le caben o no los controles de alcoholemia a los diplomáticos. Y de hecho, quien se expresó anoche en este sentido es el ministro de Infraestructura de la ciudad de Buenos Aires, Bereciartúa, que tiene a su cargo el Departamento de Tránsito y los controles de alcoholemia, y de hecho el funcionario lo que hizo fue citar una circular de Cancillería que había sido enviada a todos los cuerpos diplomáticos que tienen representación en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en julio del año 2022, cuando el canciller era Pablo Cafiero. ¿Qué dice esa nota? Y ahí de hecho lo dice Bereciartúa, dice que todos los ciudadanos están obligados a cumplir las normas y leyes de tránsito. Esto incluye al cuerpo diplomático, de acuerdo al artículo 41 de la Convención de Viena sobre, bueno, relaciones diplomáticas. En el caso de público conocimiento se respetó la inmunidad diplomática. Esto es el argumento que da la ciudad de Buenos Aires y cita de hecho el artículo 41 de la Convención de Viena. Porque la inmunidad diplomática no es que los diplomáticos pueden no cumplir las leyes del país en el que están destinados. Este es el artículo 41, que si lo tenemos dice, por acá, sin perjuicio de los privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Por lo tanto, esto es lo que aduce el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para decir, mirá, respetar normas de tránsito implica también que cuando te paran en un control de alcoholemia, vos tenés que respetar las normas que
llevan detrás del control de la alcoholemia, es decir, que tenés que prestarte a soplar en el dispositivo, que si no lo haces te corresponde la multa y eventualmente el acarreo del automóvil si correspondía el secuestro, cosa que en este caso no ocurrió, porque de hecho en la circular por este mismo artículo no ocurrió precisamente. Claro, en la circular al que hacía referencia el ministro del año 2022, se dice: los vecinos se quejan de excesos de velocidad y que estacionen en cualquier lado, tienen que saber que les van a llevar el auto a la grúa y van a tener que pagar la multa y el acarreo. Claro. Y ahí hay una discusión si puede llevar o no el auto y eventualmente si puede violar el físico de la persona, de hecho de obligarlo a soplar. ¿Hasta dónde llega la inmunidad? Y eso de hecho es el argumento. No, y vos sabés que esa discusión se empieza a expandir, incluso el debate que va a terminar instalándose una vez superado el conflicto diplomático es si cualquier conductor, cualquier ciudadano está realmente obligado a soplar. Hay todo un debate respecto de eventualmente te podés negar al control de alcoholemia, obviamente eso va a implicar la multa y la retención del auto, nunca la detención en términos de no quisiste prestarte a cumplir con bueno, la norma. No es un delito penal, es una falta administrativa. Entonces ahí... Pero bueno, obviamente te conviene soplar, sobre todo si estás sobrio. Claro, claro. ¿Qué es lo que deberían haber dicho los rusos? Pero bueno, ahí está la discusión. De hecho, ayer en el momento de estos procedimientos, después de que acompañan a los automóviles hacia la embajada, habló tanto un policía de la ciudad que formó parte de los operativos como el primer secretario de la embajada rusa en la Argentina, defendiendo por supuesto la posición de los dos empleados de la embajada. Los vehículos sí son vehículos diplomáticos oficiales y bueno, la justicia ahora está resolviendo. La justicia, o sea, está esperando la palabra de la justicia para ver qué hacer con los autos. Eso es lo que toma la justicia también en concordancia con la Cancillería. En ningún momento se resistieron. No hubo nada contra la policía. Todo es simplemente negarse al control de alcoholemia y negarse en su momento... Como le pasaría a cualquier ciudadano. Sí. ¿Y se tienen que regir por las leyes argentinas? Ellos están bajo, por más que sean personal diplomático, están bajo, obviamente, por supuesto que sí, entendí, por supuesto que sí, lo hicieron. Que según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro o... Pero si consume alcohol el funcionario y genera un accidente... Un momento, por favor. Y consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. Y acá un punto clave, ¿no? El vocero de la embajada rusa denunciando una violación del derecho internacional porque los autos con placa diplomática ni siquiera deberían ser detenidos, es lo que está diciendo. Con lo cual realmente hay mucho debate. Si está infringiendo el límite de velocidad, ¿no puede ser detenido? Bueno, de hecho hubo un caso en el 2006. No era el caso. Hubo un caso en el 2006 que terminó interviniendo la Corte que intervenía, estaba formada en ese momento por Zaffaroni, Carmen Argibay, Lorenzetti, que también intervino en el caso de un funcionario de la embajada rusa que fue excediendo el límite de velocidad del Libertador, dobló en contramano en Recoleta y se enfrentó a trompadas con un policía federal. Y el caso escaló, tanto es así que a la persona, la embajada rusa terminó retirándola del país, pero hizo la queja ante la ONU, que es el organismo que hace regir la Convención de Viena, precisamente porque se violó su integridad física. Le pegaron una trompada. Él también se la dio al policía federal. Claro. Pero nunca por... Pero no lo habían podido... El tema es que no tendrían que haberlo detenido. Ese fue el problema. Claro. Pero hay un límite. ¿Hasta dónde se puede...? No, y acá no fue el caso tampoco. Nadie detuvo a nadie, digamos. Ni siquiera cumplieron el procedimiento habitual que se cumple con los ciudadanos de a pie, sino que no lo retuvieron el auto, lo escoltaron hasta la embajada y nos quedará por duda para siempre si estaban sobrios o no. Bueno, ellos dicen que ni siquiera habían festejado porque su Navidad es el 6 de enero. Porque su calendario es distinto. Claro. De todos modos, el comunicado de la embajada rusa que emite un ratito más tarde sube un poco el tono, porque dice que esperamos que la parte argentina tome medidas exhaustivas para evitar la repetición de tales incidentes que son activos
activamente utilizados por los opositores al desarrollo normal de las relaciones ruso-argentinas. Y acá hay un dato político, porque de hecho no nos olvidemos que el gobierno de Javier Milei apoyó a Ucrania en el contexto del enfrentamiento con Rusia, y viene el presidente Milei atacando a la persona de Putin y a Rusia en particular por ser parte del bloque socialista comunista, que es el enemigo ideológico de la batalla cultural de Milei. Y entonces hay un tono político que excede claramente los alcances de lo que fue un control de alcoholemia. Esa última línea que acabamos de leer puede abrir la puerta, si el gobierno así lo quiere, a una escalada del conflicto y un enfrentamiento mayor, ya más asociado a la postura argentina o a la postura de este gobierno respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a llevar este tema y a escalarlo, porque también recordemos que en definitiva estamos en las vísperas y acá es cómo llegamos de un control de alcoholemia a la política internacional más alta, pero si este conflicto el gobierno lo quisiera escalar, sería incómodo en la relación con Donald Trump, que está a punto de asumir en pocos días, que tiene una buena relación con Putin. Sí, claro, por lo menos mucho mejor de la que tiene Biden. Así que hemos hecho un gran recorrido desde el control de alcoholemia a los empleados de la embajada rusa hasta la asunción de Trump. Claro, y de hecho el argumento de la embajada rusa se basa en 2 artículos de la Convención de Viena. Habíamos leído uno, el 41, donde obliga a cualquier persona a respetar las leyes del Estado receptor, pero por otra parte lo que dice el artículo 29 es que la persona del agente diplomático, es decir, su cuerpo, es inviolable y no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor lo tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Y el otro artículo al que hace referencia... Un punto antes de leer el siguiente artículo al que hizo referencia, a ese artículo que acaba de argumentar la embajada rusa, en definitiva, nada de eso ocurrió. No, claro. En definitiva, ese artículo está respetado. Pero el hecho de decir... por el control de la alcoholemia. Claro, ahí la discusión es si se está invadiendo o no la persona de la gente. Se entiende, pero lo está forzando un poco el argumento y este es el artículo, y el artículo 31 que dice que el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor, gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa. Que administrativa sería el caso de la penalización por la violación a la norma de tránsito del control de alcoholemia, que es, digamos, en el escalafón de las normas, la más baja, que es la de orden jurisdiccional. Y estos son los argumentos. Claro, hay 2 posiciones encontradas. La discusión es en un momento en off, pero oficialmente el gobierno nacional dijo: hicimos lo que había que hacer, dimos intervención a la Cancillería, al Ministerio de Seguridad para que los acompañe con el cuerpo de seguridad diplomática, y esto seguirá eventualmente por el canal federal. ¿Cuál es el canal federal? Si se escala a la Corte Suprema, nosotros hicimos nuestra parte. Ahora, quien quiere que la cosa escale fue una diputada de La Libertad Avanza, que solita. Claro, porque si era poco el enredo que vimos ayer, apareció la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, denunciando a los agentes porteños. Exactamente, anticipó a través de su cuenta de X que va a hacer una denuncia penal contra los agentes porteños, precisamente por violar la inmunidad diplomática de los 2 conductores, de los 2 agentes de la embajada rusa, entendiendo que precisamente se estaban violando estos 2 artículos, el 29 y el 31 de la Convención de Viena, y siguiendo los argumentos del primer secretario de la embajada, que decía: ni siquiera se puede detener a un automóvil, ni requisarlo, ni pedir ningún tipo de información adicional. La pregunta es, en definitiva, si Marcela Pagano está actuando de motus propio, completamente de una manera absolutamente independiente, por convicción casi personal, o si en definitiva, al ser una representante de La Libertad Avanza, si en definitiva es una señal del gobierno que quiere dejar todo acá y que no avance el problema y que nos cale. Que no haya ninguna señal en contra de la embajada rusa, porque de hecho esto es directamente responsabilizar penalmente a las personas que lo detuvieron en el control de alcoholemia. Lo que parece un poco mucho, ¿no?